Carlos. Bueno, seguimos, estamos arrancando la caja negra, estamos en vivo y en directo, 21:03, 11 grados la temperatura en Asunción. Y ya como adelantaron, 3 temas tenemos para compartir esta noche. Ya está el abogado Rafael Fernández con nosotros. Vamos a presentar un informe sobre el tema Cajubi. Este sonado caso de Cajubi, considerado en su momento, según publicaciones periodísticas, el robo del siglo. Todo apunta a que los principales cerebros de este robo van a quedar impunes. Estamos hablando de 40 millones de dólares que se fumaron. No hay ni esperanza de que se recuperen la plata. Con parte de ese dinero, los principales responsables se compraron mansiones, vehículos lujosos de alta gama, etcétera, etcétera. Vamos a hablar en detalle un poco para poner en contexto y refrescar la historia de esto que fue considerado en su momento, según las denuncias periodísticas, como el robo del siglo. Son dos casos que hay que revisar cada tanto a ver cómo están, porque se generó un daño importantísimo. Y el segundo tema, van a estar con nosotros una mamá haciendo el seguimiento al sonado caso de las denuncias de este esquema que viene operando desde hace años ya en el Poder Judicial, que afecta a abogados, magistrados, psicólogos, asistentes sociales. El drama que sufren papás, mamás, cuando la justicia es manipulada y en donde el derecho del niño para nada predomina. El testimonio de una madre, el relato nos va a hacer esta noche también el abogado, va a estar de vuelta con nosotros el abogado Martín Barba en relación al caso de una psicóloga que era recomendada por un estudio jurídico, informe de esta psicóloga que llegó a ser incluso vinculante para decisiones que tomó la justicia en el fuero de la niñez y, oh sorpresa, un pronunciamiento en comunicado de la Sociedad de Psicólogos del Paraguay. Dicen que esta profesional fungía de psicóloga cuando en realidad es psicopedagoga. Y lo otro que también es un tema preocupante, recibimos denuncias de diferentes albergues, se acercaron hasta la producción de la Caja Negra y compartieron datos que evidencian cómo los militares son lanzados a su suerte en los diferentes albergues. Son los militares quienes están también hoy, además de los médicos, en la primera línea de combate contra el COVID-19, sin embargo no tienen los insumos o en realidad los equipos de bioseguridad. Estos militares, además de custodiar esos albergues, estos militares hacen la tarea de desinfección de estos lugares donde hubo casos puntuales de personas contagiadas con el COVID-19. Muchos de estos militares, y tenemos videos, imágenes, testimonios, tuvieron que pagar de su bolsillo esos equipamientos. Y nos preguntamos, ¿dónde está la plata, el presupuesto? 2.000 millones de guaraníes destinados en el marco de esta pandemia a las fuerzas militares para precisamente equipar a estos militares que están haciendo esta tarea en los diferentes albergues. Arrancamos con este informe que preparamos en relación al robo del siglo, el caso Cajubi. Cerebros de este robo podrían quedar impunes. Veamos el informe. El robo del siglo podría quedar impune. El caso conocido como el robo del siglo, el vaciamiento de la caja de jubilados de la Itaipú Cajubi, podría quedar impune con la liberación de los 2 principales cabecillas del hecho, la pareja de venezolanos compuesta por Marcelo Alessio Barones Serra y Elizabel Vázquez Galiño, quienes actualmente están detenidos en Inglaterra, donde afrontaron un proceso de extradición por el robo de más de 40 millones de dólares de la Cajubi, y la Corte Suprema del Reino Unido en el 2017 otorgó la extradición. Sin embargo,
Al parecer, la justicia inglesa también adolece de las famosas chicanas tan propias de nuestro sistema penal, y la pareja comenzó a interponer recurso tras recurso para evitar ser traídos al Paraguay. 3 años pasaron desde que se otorgó la extradición de los cabecillas del robo del siglo, pero actualmente están más cerca de ser liberados que de ser extraditados. Por esa razón, y para evitar que el hecho punible que cometieron los venezolanos en territorio paraguayo quede impune, es que la semana pasada, la jueza penal de garantías Clara Luis Díaz dictó una orden de captura nacional e internacional contra Marcelo Barone y Elizabel Vázquez. También de la medida se informó a Interpol a fin de concretar la captura en caso que se libere a la pareja en suelo inglés. Si bien el caso del robo a la Cajubi tuvo varios implicados y el dinero fue desviado hacia varios países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, se sindica a Barone y su esposa como los cerebros del megagolpe, y ellos solo se llevaron $40 millones sin firmar un solo documento, y fueron a invertir el dinero en el Reino Unido, de donde compraron mansiones, automóviles de lujo, para hacer que el rastro del dinero sea imposible de seguir. La orden de captura internacional dictada por la jueza también afecta a los ciudadanos canadienses Eduardo García Obregón, Callum Wade Waddell, Antonio Duccio y Lan Mari Duccio, quienes llevaron más de $10 millones a invertirlos en Canadá en mansiones y compra de vehículos lujosos para lavar el dinero que sacaron de las arcas de la Cajubi. Bueno, sobre este tema ya está con nosotros el abogado Rafael Fernández. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Jorge, y a toda la audiencia mi respeto, y estoy acá para debatir este tema. Bueno, qué sonado caso, ya hemos, en otros programas incluso, ¿te acordás? En la Caja Negra, llegamos a debatir sobre esto, que tiene varias ramificaciones, varias derivaciones. Esto que arrancó con una publicación periodística que había hecho en un principio el colega Vareiro en Última Hora, después amplió la colega Mabel Renfel en ABC, y esto queda hoy, según lo que hemos revisado, $40 millones que se esfumaron de la Cajubi, y todo indica que este caso va a quedar impune. ¿Por qué va a quedar impune esto, doctor? Bueno, precisamente para que esto no suceda, el actual presidente de la Caja, el señor Carlos Santa Cruz, el ingeniero, y la comisión directiva en pleno de la Caja Jubilado, estamos haciendo todo lo posible para que esto no suceda, porque están articulando situaciones cuasi jurídicas en la cual buscan la prescripción de la acción penal, aduciendo que el sujeto ya está detenido, ya comprobó más de la mitad de las penas en Inglaterra. Pero la situación jurídica se plantea que en Paraguay se le declaró la rebeldía, y luego de varios años fue ubicado por la Policía Internacional y detenido en Inglaterra, y está detenido. Se pasó todo un proceso engorroso allá, en la cual la Caja tuvo que enfrentar desde el punto de vista contratar estudios jurídicos, pero de todas maneras llegó hasta la Corte, y la Corte dijo: señor, usted va a ser extraditado porque el robo es escandaloso. Porque estamos hablando de una caja de jubilados, una caja de personas mayoritariamente vulnerables, en la cual aportaron más de 30 años de sacrificio para poder vivir dignamente, y hoy están en serio peligro. Si bien los principales directivos fueron todos condenados, estos sujetos extranjeros fueron el cerebro por la cual crearon toda una empresa de fachada fantasma con diferentes nombres en Panamá, en Europa, en los Estados Unidos, y todo eran de fachada. ¿Qué pasó? A este sujeto, Marcelo Barone, y su esposa, se le entregó $40 millones en capital, lo que en 10 o 12 años, con los intereses, la Caja hasta el momento tenía que haber recibido algo de los $72 millones. Solamente este señor. Los otros sujetos, los delincuentes, Eduardo García Obregón, Carl Waddell, Antonio Duccio y otros, llevaron otros más de $70 millones. O sea, estamos hablando de mucha plata que esta gente desviaron, y como son estos delincuentes de cuello blanco, pudieron esconder todo en las islas donde fácilmente, la Isla Man y otros, donde se recibe todavía esta clase de dinero, y eso hace de que cueste recuperar. Se recuperó algo de $17 millones.
a través de acciones judiciales. ¿Lo que se recuperó es parte de esos 40 o No, otro más? no, Otro, de los otros sujetos ¿verdad? de Canadá. Claro, Este lo es de el sujeto Canadá, de sí. Inglaterra. Sí. Ahora bien, nosotros estamos viendo con mucha preocupación porque llamativamente encontramos situación de que la orden de captura internacional de la Interpol pareciera que fue inactivado, no sabemos qué pasó, estamos pidiendo a la Fiscalía el informe correspondiente para hacer la denuncia y a la par también nos enteramos de la situación de la prescripción en otros países como Inglaterra. Inglaterra, Jorge, es firmante del Tratado Internacional de los Crímenes Transnacionales, en la cual los lavados de dinero, tráfico de droga y compañía son castigados y son perseguibles en todos los estados, también Paraguay e Inglaterra. Pero la justicia de Inglaterra dijo, señores, llévenlo. Y aparece insólitamente la cuestión política de por medio también allá, por lo que veo, en la cual nosotros nos enteramos por los medios de comunicación de Inglaterra de que supuestamente solicitó un refugio político. O sea, un delincuente buscado, perseguido por la justicia por haberse apropiado de más de 40 millones de dólares de una caja jubilatoria donde las víctimas son miles de personas, resulta ser que se esconde en Inglaterra, vive de lujo en Inglaterra, se lo ubica, se le detiene, empieza a chicanear allá, llega a la corte le dice váyese y al final cuando estaba por venir presenta supuestamente refugio político que nosotros no sabemos nada porque se mantiene confidencialidad. En esas circunstancias han pasado 2 años y hay que ser claro, al declararse rebelde y contumaz por la justicia, ningún plazo procesal puede correr. Ningún hecho puede correr porque el tipo no se sometió, no se quiere someter a la justicia. Por eso hasta el momento chicanea. Y esa es la acción que estamos haciendo. Reiteramos la orden de captura internacional en código rojo. Reiteramos nuevamente vía fiscalía todas las documentaciones que la fiscal Victoria Acuña está llevando ahora con la anterior fiscal en forma seria y responsable. Pero no tenemos ni informes, no tenemos documentaciones, ni tan siquiera por respeto y reciprocidad no nos avisa qué está pasando con este delincuente que si la Corte Suprema dijo llévenlo y resulta ser... Yo me acuerdo cuando se había dado esa decisión de la Corte de traerlo a Varone, eso que se había anunciado, yo dije, esto ya está. Pero ¿dónde empieza a trabarse esto, doctor? Empieza a trabarse desde el punto de vista cuando el tipo es ciudadano venezolano, pero nacionalizado italiano. Y al ser italiano por Varone, tuvo la identidad europea y se constituyó su domicilio en Inglaterra. Entonces, él era inglés, él era italiano, él era europeo. Cuando estuvo a punto de ser traído, no, yo soy venezolano. Y me van a traer en Paraguay, me van a condenar y después me van a tirar en Venezuela. La actual directiva, el actual presidente y los anteriores, el objetivo primero es conseguir la recuperación del dinero. Lógicamente que como estos son unos bandidos, no nos van a dar fácilmente, la persecución penal es la única vía. Se demostró en el juicio oral con los exdirectivos acá, de la forma en que entregaron, como tú lo habías dicho, sin firma, sin documentos, sin respaldo, sin garantía y que todo eran falsas las empresas. Pero no nos bastó ahí. Si a esto se le entregó para esconder la plata. Ahora después cómo se repartieron, si se repartieron, yo ya no lo sé. De que también hay otros sujetos de que fueron superiores a los que estaban acá, que a lo mejor están involucrados. La justicia cree, pero no hay documentos. Pero de todas maneras, estamos nosotros, la caja jubilatoria está haciendo un gran esfuerzo para no quebrar o no disminuir esas jubilaciones, de recuperar estos activos. Y en eso estamos, Jorge, por eso estamos peleando. Aparte de que estos son tan bandidos que es posible cualquier cosa puedan realizar desde el punto de vista que si obtienen la prescripción, se les levanta su detención, vienen acá en Paraguay, es capaz que le quieran también después demandar por indemnización, daño y perjuicio a la caja. O sea, de la delincuencia organizada, de la delincuencia transnacional, de la delincuencia a cuello blanco podemos esperar cualquier cosa.
Acá lo importante, aparte de que se haga justicia, la responsabilidad del perjuicio, del daño que ha generado esto a la caja, es recuperar el dinero. Es el objetivo de todos los presidentes y del actual presidente Carlos Santa Cruz y su directiva. O sea, el patrimonio le pertenece a más de 2.000, 3.000 personas jubiladas, activos y jubilados. O sea, si no se recupera el patrimonio con todo el esfuerzo que se está haciendo, ya va a ser algo demasiado insólito, porque cerramos todo desde el punto de vista jurídico, más el bandidaje que se está realizando en otra frontera, es lo que está conllevando a que no se pueda recuperar. No nos dan la posibilidad de poder rastrear esos activos, que en algún lado estará. Este exhorto, solicitar oficio fiscal para Interpol, solicitando informe en relación a los prófugos, Marcelo Barone y otros. Con esto, ¿qué es lo que se...? ¿Esto cuándo presentaste, doctor? Ayer. Ayer. Entonces ahora nomás. Sí, ahora no. Y con esto se insiste en traerlo acá a este personaje. Sí, porque Jorge, nosotros tuvimos informaciones sospechosas en la cual la Interpol ni a la jueza de garantía le informó nada, a pesar de que le envió un oficio judicial de cómo está, qué se está haciendo vía Interpol. Entonces tuvimos que irnos a la fiscalía para que le intime la fiscalía, y después veremos si nos quiere informar nuevamente, realizar una denuncia por obstrucción a la justicia, porque algo está pasando en la Interpol, porque tenemos informaciones, o sospecha al menos, que se inactivó la orden de captura internacional, y eso va a ser muy grave. Por eso estamos haciendo vía fiscalía, para poder accionar contra la gente, los responsables de la Interpol, cuándo se inactivó, qué pasó y por qué no presentan los informes que se le solicita, porque por ahí viene todo. Claro, acá veo, esta es la jueza Sí. Clara Ruiz Díaz. Sí. Esa es nueva, el oficio que salió. Tiene fecha 24 de junio de ahora. Ese hemos pedido nosotros como querellante de la víctima para que reitere la orden de captura. Marcelo Barone, su esposa, Elizabeth Vázquez, esa es su esposa. Eduardo García Obregón. Sí. Después está Carlos Unguade, Antonio Ducio y Lynn Marie Ducio. Sí, sí. Es increíble este caso, porque yo reitero, insisto en esto, porque me pareció importante darle otra vez visibilidad a esto, por la situación, por un lado, de la caja actualmente, y ese perjuicio que se ha generado. Si bien acá me consultan, por ejemplo, y creo que también, no sé si ahora podés responder, qué pasó de la acción civil a los ex directivos de la Cajubi. Eso ya está, eso está resuelto, ¿qué etapa está? Bueno, al quedar firme y ejecutoriada la condena penal en tercera instancia, lógicamente, se planteó la acción civil. Del estudio jurídico Mendonca tiene esa acción civil, que en este momento no sabría decirte en qué etapa está, pero él es el responsable de llevar adelante eso. ¿Y con esa acción civil qué es lo que se pretende? Se pretende de que ellos se hagan responsables, aunque sea en parte, de todos los daños patrimoniales que sufrió la caja, porque ellos son los responsables de haber entregado el dinero. Claro, ellos fueron condenados por eso, por lesión de confianza, por no precautelar, por no controlar, por permitir. No, lo que se tuvo que haber hecho, lo que ya hemos hablado un montón de eso, para poner en contexto más para que la gente entienda, se tuvo que haber revisado a quién se le entregó, ¿verdad? Sí. No puede entregar semejante cantidad de dinero, es cierto, mirando la expectativa de lo que te podía generar, ¿verdad? En cuanto a retorno, a ganancias, operaciones de alto riesgo, ¿verdad? Pero por más de que son consideradas operaciones de alto riesgo, mínimamente se tuvo que haber hecho esa revisión a quién se le entregaba la plata. Cosa que la ley de la caja prohíbe, ni $1.000 podía salir al extranjero. Prohíbe terminantemente. Tiene que invertir acá, en el Estado, pero en bono, era más seguro, bono del Estado, no sé, algo acá, pero no podían, ellos estaban vedados por ley de sacar plata afuera. Y ahí donde entra, ¿qué pasó la CEPRELAC? ¿Qué pasó de los bancos? ¿Por qué no alertaron ellos en su momento de la cantidad? Porque salieron más de $100 millones en total.
qué pasó de esa gente. Y la responsabilidad que siempre le dijimos a la fiscalía o los otros fiscales, los primeros fiscales que intervinieron, que en parte también tienen responsabilidades porque nos alertaron. Porque sacar 100 millones cuando la ley te dice que no puedes sacar ni un dólar, no tenía sentido. Me preguntan acá también, digo, este señor Eduardo García Obregón permanentemente, inclusive, como se dio a mi número de teléfono, que tampoco no hay ningún problema, ¿verdad? Pero pasando datos, él está hoy requerido por la justicia. Sí, señor. Pero él está viviendo sin problema, está en Canadá. Sí. Y comparte información permanentemente, Sí. yo supongo que si lo hace conmigo, con diferentes también periodistas, ¿verdad? Sí. Pues lo que él tiene que hacer es presentarse acá, venir y enfrentarse a la justicia. Sí. Yo creo que lastimosamente allá los abogados que fueron contratados en el extranjero cometieron un error jurídico. Hubieran accionado... Abogados contratados por acá por la Cajubi. Sí, allá. Allá, sí. Sí, porque hay que tener un representante allá. En mi opinión, cometieron un error de entrar por la vía civil. A los delincuentes cuello blanco que esconden todos los dineros y llevan todos los lugares donde no se le puede ubicar, es difícil. A esto hay que meterle ya allá por lavado de dinero, asociación criminal, lesión de confianza, lo que sea, para poder más rápido detenerlo y procesarlo allá, meterlo en la cárcel allá, recuperar lo que se pueda recuperar allá, o como estamos haciendo nosotros desde acá. Él está también con rebeldía. Él no puede salir de Canadá. Él no tiene un proceso penal en Canadá, tiene un proceso civil que fue condenado, tiene que devolver parte del dinero. Y empieza a chicanear otra vez y hasta el momento no devolvió nada. Yo me acuerdo la última vez que hablé con este señor, con Eduardo García, había dicho que en las operaciones que él lleva la plata y coloca el dinero, pero había todavía expectativa de que ese dinero, al cumplir el circuito establecido, se pueda recuperar. Y hablaba él de una inacción de acá, de las autoridades actuales, para recuperar ese dinero. O si se recuperó, no sé si eso se declaró. Este es un delincuente mentiroso. ¿Quién? Y Eduardo García Obregón. Todos son delincuentes, pero este es un delincuente más caradura y mentiroso. Bueno, ¿es verdad eso que algunas operaciones pudieron haber resultado ganancias? No. En todas se perdieron, en todas desapareció el dinero. En uno, te voy a comentar. Hubo un caso de una seguro de vida de una anciana que supuestamente tenía que morir en 3 meses y se iba a generar dinero. Pasaron más de 10 años y la señora anciana trotaba, hacía gimnasia, nadaba, gozaba de buena salud. Después, cuando hicimos la acción penal por lavado de dinero, asociación criminal contra el sujeto Carl Waddell, sí, ahí hubo una negociación contra la aseguradora y este sujeto, y ahí estuvo también Eduardo García involucrado de una u otra manera, y ahí se recuperó $6.500.000. Pero por la acción civil, por la acción penal que hicimos desde Paraguay, para evitar que sean detenidos y sean extraditados. Y así fueron los otros, con el anterior presidente rastreando, buscando y llegando en las empresas que más o menos eran serias, y se pudo recuperar, de los 100 millones se pudo recuperar algo de 17 millones. ¿Cómo está la caja hoy? La caja, con el anterior y actual presidente y con la ayuda de la administración de la Itaipú, está mal, no digámosle que está bien, pero a un ritmo como está ahora, tiende a tener graves problemas en nuestro curso de 10 a 15 años, cuando venga mayoritariamente las jubilaciones de las personas pendientes. Pero hasta el momento todos están cobrando, se está haciendo un esfuerzo financiero para que eso pueda calzar, se está viendo la forma cómo se va a remediar toda esta situación, pero en grandes líneas yo creo que está por la buena administración de las actuales administraciones que hay, y también porque la propia Itaipú ayuda a oxigenar eso. Acá me consultan, ¿qué papel tiene que ver en toda esta historia el abogado Guillermo Duarte Cacabelos? Duarte Guillermo Cacabelos fue el abogado en principio de casi todos los procesados, y después fue quedando con algunos como por ejemplo sé que está con una de las condenadas, Paula Mieres de Escabenio, y después cada uno de los otros salieron y fueron con otros abogados. O sea, él en su participación, me consultan acá, fue abogado de los que fueron inclusive condenados, Sí, ¿verdad? señor, sí, señor, fue condenado. Está en el juicio oral, fue condenado
fue defensor de varios de los condenados. Por último, y reiterando y cerramos, doctor, lo que se plantea acá es nuevamente plantear el exhorto a Interpol para la orden de captura internacional, código rojo, principalmente para Marcelo Barone y otros. Sí, ese es el punto. Ese es el punto. Que ahora que presentaste, esto me dijiste presentaste ayer, esto no es nuevo. Sí, ahí está la orden judicial que le pedimos a la jueza de reiteración, que también salió. Sí. Y vamos a investigar qué pasó con la Interpol, por qué no informa y si es cierto que fue inactivado las órdenes de detenciones. Y ahora estamos en un campo abierto jurídicamente, que acá yo en Paraguay lo estoy haciendo el seguimiento y controlando, porque están buscando la prescripción de la acción, que te reitero, no puede darse porque fue declarado rebelde. Por último, estas mansiones, vehículos lujosos que se compraron, eso no se puede recuperar, o sea, porque están plenamente identificadas esas propiedades adquiridas, los vehículos comprados, etcétera, etcétera. Eso no puede recuperarse, confiscarse. Muy importante tu pregunta, porque eso salió todo, los autos, las casas, las mansiones, pero estaba todo en un nombre de una SA con nombre de tercero. Se llegó a investigar allá, el abogado que fue contratado en Inglaterra pidió todos esos informes y resulta ser que nada estaba a nombre de este sujeto. Formó sociedades anónimas a nombre de tercero, en la cual no se puede demostrar el no vínculo. Se puede demostrar el vínculo. Y estos son los que hace trabajo, delincuente de cuello blanco de esta naturaleza, para eso se lo contrata, para eso se le busca, para eso se ofrece. Acá hubo una gran maniobra de alta esfera en la cual los exdirectivos permitieron que salga la plata y permitieron que estos delincuentes pudieran hacer todo lo que no pueden alegar ni Barone ni García Obregón de que ellos eran brokers que fueron a buscar alternativas de dónde colocar el dinero a un buen rendimiento. ¿Vos sabés salvarse con eso no puede? Vos sabés que en ningún país está habilitado como broker este delincuente, ni el Eduardo García Obregón. Estos son estafadores, son delincuentes. No tenía, si yo acabo de mostrarte acá el informe de Panamá y de Inglaterra, no estaban autorizados, ni tan siquiera broker, ni eso le pidieron los directivos, documento legal autenticado por el consulado, si su empresa funcionaba, si eran brokers de verdad, si estaban legalizados a nivel internacional, nada. ¿Y cómo se les contactó a esto? Sí, y eso sabrán la gente que llamativamente hubieron más de 11 condenados y hasta el último día, hasta la fecha, guardan silencio, ya no digo cómplices, sino silencio de sujetos condenados, ¿verdad? No colaboraron absolutamente, nadie no colaboró con la caja para tratar de recuperar el dinero, para tratar de dar una explicación, aunque sea lo asociado a sus compañeros de trabajo, para poder ver la forma que se puede buscar el camino más rápido para recuperar los activos, porque el objetivo es la recuperación de los activos. El actual presidente vuelve a reiterar, lógicamente como los anteriores, es recuperar la plata. Imagínate que esa plata tiene que recuperar, me decía que a 10 años la caja va a estar con problemas. Y va a empezar a tener problemas desde el punto de vista financiero porque se va a ver una avalancha de jubilados. Y en 15 ni qué decir, ni en 20 ni qué decir, ¿verdad? Ojalá que las finanzas, como están tratando de hacer la actual directiva y los anteriores, puedan equilibrarse, ¿verdad? Y hay personas que yo te puedo decir, Carlos, que se jubilaron con 1 millón de guaraníes. Esos anteriores que fueron choferes, jardineros, limpiadores. Y esos son los que más acompañaron el juicio oral y público. No apareció ni uno de la clase alta que se jubilaron con 50, 60 millones, que eran casi $10.000. Entonces, no todos los que se jubilan ganan fortuna o ganaron fortuna en ese tiempo en Itaipú. Y esas son la gente más sufrida, esas son la gente más golpeada dentro de la caja. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. A vos mi respeto, Jorge, y también a tu teleaudiencia. Hacemos una pausa, a la vuelta ya cambiamos de tema, nos enfocamos en el tema, vamos a mostrar el informe de los militares y después hablamos del caso de la niñez. Pausa, venimos enseguida.
Denuncian que militares son lanzados a su suerte a los albergues. Trabajos de desinfección se hacen sin equipos de protección suficientes. Militares especializados en trabajos de emergencia denuncian que son obligados a trabajar en condiciones extremas y sin los equipos de bioseguridad suficientes. En varias ocasiones solicitaron asistencia a las autoridades del Ministerio de Defensa, pero hasta el momento no hubo respuesta favorable. La Comisión Nacional de Prevención a Respuestas y Emergencias Biológicas, CONAPREB, es un órgano técnico multidisciplinario con capacidad de ofrecer respuestas rápidas y específicas en casos de emergencia causadas por agentes químicos, radiológicos, biológicos y nucleares. Agentes de las Fuerzas Armadas especializados en emergencias integran este cuerpo especial dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. Desde que comenzó la cuarentena, han tenido que intervenir en más de un centenar de ocasiones en trabajos de desinfección de albergues. Los trabajos de descontaminación son solicitados de forma masiva por el Consejo Nacional de Defensa, instancia que coordina con el Ministerio de Salud el retorno de los compatriotas por parte de distintos ministerios, instituciones públicas afectadas por casos de COVID-19 y unidades militares donde se albergan los connacionales venidos del exterior. Los agentes militares denuncian que son obligados a trabajar en condiciones extremas, lugares con personas contagiadas y sin equipos suficientes. Aseguran que deben adquirir de sus bolsillos algunos insumos y materiales necesarios para realizar sus labores en condiciones mínimas de seguridad. La recomendación internacional es utilizar equipos de protección nivel 2 para este tipo de labores. Esto incluye un traje completo impermeable, máscaras antigas y mascarillas N95. Para los trabajos de desinfección utilizan cloro al 1% y un polvo especial descontaminante. Estos insumos ya están en falta y no hay respuestas de las autoridades para garantizar su provisión. Llama la atención que las fuerzas militares estén gastando parte de su presupuesto, casi unos 2.000 millones de guaraníes, en la compra de seguros, textiles, equipos de oficina y computación, y publicación de licitaciones y exequias bajo argumento de la lucha contra el COVID-19 en nuestro país. Al reclamo por falta de insumos básicos que hacen diariamente los médicos y enfermeras, se suman ahora los trabajadores de la seguridad pública que se encuentran trabajando en primera línea y mantienen contacto directo con enfermos de COVID-19. En el caso de los militares, son lanzados a los albergues a su suerte y a costa de su propio bolsillo. Bueno, sobre este tema vamos a ver si mañana podemos charlar en Radio 1, le podemos llamar al ministro de Defensa, Soto Estigarribia, porque esta es una denuncia que nos pasaron de los albergues, los que están allí preocupados por la situación de los militares. De hecho, los militares no pueden hacer la denuncia, hay un temor, una institución verticalista, no quieren hablar, pero sí están muy preocupados porque los que están abocados a la tarea de controlar, de vigilar los albergues, son obligados a hacer el trabajo de desinfección de los albergues cuando un grupo determinado cumplió allí la cuarentena. Y en muchos de estos albergues hay personas contagiadas con el COVID-19. Y estos militares hacen hacer esta tarea, escucharon ustedes en el informe de desinfección, y no tienen las indumentarias, los equipos de protección necesarios para este trabajo. Y esto les preocupa. Y se preguntan también, porque estábamos observando lo que aduce las fuerzas militares, de cuánto se gastó para estos equipos, para los militares que están en los albergues, y figura alrededor de 2.000 millones de guaraníes. 2.000 millones de guaraníes es lo que es el número que salta. Compra de seguros, textiles, equipos de oficinas. O sea, ¿y dónde está la plata? ¿Cómo usan dinero que supuestamente se tuvo que haber destinado para la compra de estos equipos para los militares que están trabajando en los albergues? Y ahí tenemos el sonado caso de este militar que estuvo en Ciudad del Este, que después fue a Roque González, y todo el departamento de Paraguarí después se vio afectado. Esa ciudad que se fue, la ciudad obligada a ir a una cuarentena absoluta. Por eso es importante, y le agradecemos a quienes trabajaron también en estos albergues en compartir esta información con nosotros, porque nos piden preguntarle
Yo supongo que al ministro Soto Estigarribia sobre esto, que sí es una preocupación. Así como hoy en la radio nos decía la doctora Gloria Mesa, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, hace 4 meses hacen el reclamo en lo que respecta a equipos de bioseguridad. Están comprando de su bolsillo los médicos para cuidarse, para protegerse, los médicos que están en los hospitales en primera línea. Y los militares la misma historia, porque están ahí en los albergues, y en los albergues están los casos más numerosos de contagiados. Sin embargo, no tienen equipos, y ellos están pagando, sacando dinero de su bolsillo para hacer frente a esto, y ellos quieren una respuesta, y acá no sé qué se puede argumentar, porque hay plata para esto. Están los famosos 1.600 millones de dólares, que hasta ahora se usaron 1.200, y sigue la duda en relación al manejo del dinero. Por eso es que la clase política, tanto en el Senado como en diputados, dicen no van a acompañar ningún nuevo préstamo, esto que está pidiendo el gobierno dentro del plan de reactivación económica, los 350 millones de dólares, porque no hay transparencia en cómo se destina el dinero. Si la presidenta del Círculo de Médicos del Paraguay dicen que ellos compran en su bolsillo, 4 meses no tienen insumos, equipos de bioseguridad, los militares tampoco, ¿qué es lo que se hace? Seguimos dependiendo de las donaciones, así como pasó hoy. El grupo de los cooperativistas donaron 120 camas al Ministerio de Salud. ¿Qué hubiese sido si no dependíamos de las donaciones, de la ayuda de Taiwán en lo que respecta a equipamientos? Ni hemos equipado al personal de blanco y tampoco hemos equipado a los militares. ¿Dónde está la plata que tiene el Ministerio de Salud? Por ejemplo, los 500 millones de dólares. Ayer esta comisión que lidera Yucio, que investiga las compras públicas, donde está René Fernández, dijeron y sorprendió que no hubo daño patrimonial. Claro, no hubo daño patrimonial porque el fato se descubrió, el fato se pilló. 17.000 millones de guaraníes de los 85.000 dieron un 20% en concepto de anticipo. ¿Y esa plata dónde está? ¿Se recuperó? Hoy le preguntaron a Mazzoleni y dijo, se va a aplicar la póliza, se va a ejecutar la póliza, pero lo cierto es que esa plata no está. Y esos 17.000 millones de guaraníes salió del Ministerio de Salud. Daño patrimonial sí hubo. Bueno, vamos a hacerle seguimiento a este tema. Nos enfocamos al tema de la niñez. A mí me sorprende los casos que hemos recibido en la producción de la Caja Negra, de este esquema que viene funcionando hace tiempo ya en el Poder Judicial, en todo el fuero de la niñez. La semana pasada hicieron una manifestación a las 2 de la tarde frente al Poder Judicial. Estuvieron papás, mamás pidiendo la intervención de todo el fuero, de todos los juzgados de la niñez, por los casos donde evidentemente el que más plata tiene, el que tiene influencias políticas, puede manipular, torcer la voluntad de la justicia, y en donde los derechos de los niños quedan en un segundo plano. Nosotros tenemos un informe que tiene que ver con el caso de una psicóloga, entre comillas, no porque lo decimos nosotros, hay un pronunciamiento, van a ver en el informe del gremio de los psicólogos, y dicen, esta no es psicóloga, es psicopedagoga. ¿Y cómo es que se tuvo en cuenta un informe de esta psicóloga Mau? Y lo digo con toda propiedad, porque eso es el pronunciamiento de este gremio. Se pudo haber tenido en cuenta para tomar decisiones, incluso casos de relacionamiento de hijos con su papá o con su mamá. ¿Cómo es que? Y vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Está con nosotros la señora Daniela Rezano Miranda, víctima. Ella va a contar un testimonio durísimo y que refleja y pone en evidencia de cómo funciona este esquema perverso que está en el Poder Judicial, que hay una expectativa en lo que decidió la Corte Suprema de Justicia, pero fue al jurado de enjuiciamiento del magistrado, no sabemos cómo está ahí, si está haciendo seguimiento o no, y también el abogado Juan Martín Barba, vamos a hablar con él sobre este tema. Veamos el informe. Perverso esquema judicial. Funge de psicóloga en juicios del fuero de la niñez sin serlo. Sonia Salazar, la psicóloga quien aparece en el espeluznante esquema judicial en el fuero del menor y que es acusada por muchos padres de ser la persona que redacta los informes a medida para poder dejar a un padre o una madre
sin contacto con sus hijos por años, resultó que no tiene el título que la habilita para ejercer ese cargo. La Sociedad Paraguaya de Psicología tiene registrada a Sonia Salazar como psicopedagoga y es egresada de la Universidad Evangélica del Paraguay, pero no tiene el título de licenciada en psicología, que es el que debe ostentar para poder emitir dictámenes en juicios de la niñez, tal como lo señala claramente la ley 6.293, que regula el ejercicio profesional de la psicología en el Paraguay y que fue sancionada en mayo de 2019. Esta ley es clara en su artículo 6, que dice: el ejercicio de la profesión de psicólogo solo se autorizará a aquellas personas que a. posean título habilitante de la licenciatura en psicología otorgado por universidades nacionales o privadas habilitadas por el Estado conforme a la legislación vigente y registro profesional vigente emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. B. que cumplan con todas las disposiciones de esta ley. Claramente Sonia Salazar no puede ejercer la profesión de psicóloga, ya que no lo es. Cuando la producción de la Caja Negra dejó al descubierto cómo operaban abogados, jueces y esta pseudopsicóloga para maniobrar los procesos donde están de promedio menores, que son al final los que sufren un daño irreparable, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, se comprometió a auditar estos procesos y, sin embargo, al surgir ahora un elemento mucho más grave sumado a los otros, como ser que la persona encargada de realizar test psicológicos no es psicóloga, se abre otra arista en este problema. ¿Cómo es que una persona que no es psicóloga ingresa al Poder Judicial para trabajar en una profesión para la cual no está habilitada? ¿Quién o quiénes operaron desde la misma Corte para designar a Sonia Salazar como psicóloga sin tener el título habilitante y ponerla nada más y nada menos que en un fuero tan sensible como el del menor? La Caja Negra puso al descubierto un esquema judicial que opera en el fuero de la niñez, dejando un daño irreparable a niños, adolescentes y sus padres. Tras las publicaciones, la Corte Suprema de Justicia decidió auditar los casos denunciados y remitir los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Juan Martín Barba, abogado. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, para vos y para toda la audiencia. Esta psicóloga sigue trabajando, psicopedagoga en realidad, ¿verdad? Vos te acordarás, Jorge, que cuando hicimos la denuncia la primera vez acá en tu programa, yo había dicho que si se auditaba la causa de uno de los que estuvo, ¿cómo te voy a decir?, dando sus relatos, íbamos a encontrar inclusive no solo psicólogos, sino parapsicólogos, te dije. ¿Te acordarás de eso? De acuerdo, perfectamente. Bueno, cuando utilicé esa palabra parapsicólogo fue exagerando un poquito y acá tenemos hoy el resultado, ¿verdad? Esta señora no es psicóloga, lo dice la Sociedad de Psicología. Esta señora no sabemos ni qué es, ¿verdad? He recibido mensajes donde me dicen: doctor, hay que cancelar la matrícula de esta psicóloga. ¿Y cómo vamos a cancelar la matrícula de una psicóloga que ni siquiera es psicóloga? ¿Qué matrícula le vamos a sacar? No es como en el caso de la abogada, que por lo menos hace un uso abusivo del derecho y tenemos las herramientas y la denuncia contra la abogada, que hemos pedido que se cancele su matrícula. Esta ni matrícula de psicóloga no tiene. Y ustedes tienen ahí en producción, porque yo les he enviado, ¿verdad?, escrito donde la propia defensora de la niñez le comisiona a ella o solicita su comisionamiento para un test psicológico. O sea, imagínate, agentes de justicia que cobran un sueldo son los que le están comisionando. Designar a la psicóloga Sonia Salazar para realizar unas pericias psicológicas al niño tal, o a veces inclusive a los padres. Esta psicóloga es responsable de desvincular a muchos padres de sus hijos. No a uno, dos o tres, Jorge, sino a cientos. El Ministerio de la Defensa Pública. Ahí está. Ahí tenemos la anterior, van a encontrar una defensora de la niñez, que es la que está pidiendo. Esa es la factura, ahí está. Esa es la factura de Sonia Salazar. Actividad principal es actividad referente a la salud, dice. ¿A qué área de la salud? No especifica su número de matrícula, no tiene matrícula, no es ni siquiera psicóloga. Y el juez que comisiona a esta persona, por ejemplo, es tan responsable del hecho punible como la misma supuesta psicóloga. Porque uno puede estar comisionando a que estén tratando psicológicamente a un niño, una persona que no está capacitada para ello, Jorge.
Por eso es tan importante que se insiste el rol, ahí está, dice actividad relacionada con la salud humana. Dice. Y por poco no dice anexo peluquería, como si te fijas en el otro, en la otra foto, ¿verdad? Te vas a dar cuenta. Ese es lo del Ministerio de la Defensa. Ese es el de la defensora que pide para que la señora Salazar sea la que haga el trabajo psicológico con un niño, siendo que no es psicóloga, ¿verdad? Imagínate, esto generó que esta sociedad, el gremio de los psicólogos se reúna, y Sociedad Paraguaya de Psicología, y emita un comunicado, ¿verdad? En base a lo que acá habíamos denunciado. La doctora o abogada o señora Buccini, ¿verdad? Ella en su derecho a réplica en el programa anterior dijo que esta psicóloga era de su grupo interdisciplinario. O sea, imagínate, una parapsicóloga o no sé qué es, ¿verdad? Porque hasta ahora no sabemos qué es. Dice actividades relativas a la salud. Yo con su factura tengo que saber qué esta señora es. Pero sin embargo, como contraparte no puedo saber. Y la jueza de Bajac, por ejemplo, le nombra en los actos como si fuese una psicóloga. Y no solamente la doctora de Bajac, sino varios jueces del Fuero de la Niñez están nombrando. Y defensoras públicas, ahí tenés, piden que ella sea la interviniente. La abogada Buccini también pide que ella sea. Casualmente, muchísimas de sus causas. ¿Por qué es importante lo que determine un psicólogo o una psicóloga? A mi criterio, Jorge, no es que sea muy importante o menos importante. Para chicanear sí es muy importante, porque cuando un padre no quiere que se vincule con su hijo, con el otro progenitor, traen un informe diciendo que tiene tendencia a violar a su hijo, tiene tendencia depresiva, tiene tendencia suicida. Tiene que hacerse un tratamiento antes de vincularse con su niño, ¿verdad? Y yo te puse el ejemplo la vez pasada de cómo un preso entra a la cárcel y al día siguiente tiene el derecho de ser visitado por su hijo. Sin embargo, cuando esta rosca entra a funcionar en el tribunal, empiezan a pedir informes psicológicos y a caer una cantidad de parapsicólogos, porque hoy nos damos cuenta que ni siquiera son psicólogos, a los expedientes. Y en esos expedientes, ¿qué ocurre? Lo que le ocurrió a la pobre señora Daniela, que estuvo desvinculada de su hijo hasta el día de hoy. Creo que hoy hace 13 años que no ve a uno o dos de sus hijos. Gracias a quién, a ese perverso esquema, y casualmente esa abogada que tuvo su derecho a réplica la otra vez, fue contraparte de ella. Esa psicóloga también no actuó en tu caso. No. En el caso de ella no. En el caso del peine que estuvimos, sí fue peticionada para actuar, ¿verdad? Hasta ahora esa pobre madre del caso del peine no pudo tener un relacionamiento con su hija. Hace un año y por un peine, como suena, no le puede ver. ¿Por qué? Por informe psicológico como gente que estamos viendo acá, ¿verdad? Y cosas que por eso pedimos audita en estos expedientes, Jorge. Acá tiene que actuar la fiscalía, doctor. La fiscalía tiene que actuar. La psicóloga, entre comillas, ¿verdad? La fiscalía tendría que haber actuado de oficio al día siguiente de que ustedes hicieron esa denuncia. Así como el presidente de la Corte actuó de oficio, la fiscalía hizo la vista gorda hasta el día de hoy, ¿verdad? Eso es un uso o es un ejercicio de una profesión para la cual ella no está habilitada. ¿Y sabe por qué no está actuando? Porque no solamente va a tener que imputar a esa psicóloga, va a tener que imputar a las defensoras que piden su comisionamiento y a los jueces que ya han dado ese comisionamiento. Y te repito, una cantidad de padres están siendo desvinculados de sus hijos por informes irresponsables de esta señora que no es psicóloga y funge como tal. Tenemos que hacer una pausa cortita, a la vuelta vamos a hablarle. Saludo a la señora Daniela Rezano Miranda. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Usted tiene una especie de, ¿cómo es que me dijiste, doctor? Una especie de censura para no hablar. Exactamente. O sin embargo, te animaste y dijiste, yo me voy a hablar. Sí, tengo el coraje y ya he perdido todo porque fue perder el amor de mis hijos y yo me animo a estar acá para dar la cara y contarle a la ciudadanía que esto es una rosca y es muy, muy peligrosa. Vamos a hablar con la señora a la vuelta de la pausa. Venimos enseguida.
seguimos en la caja negra, estamos en vivo. 21 y 58, 11 grados la temperatura en Asunción. Me dicen para aclarar, doctor, que la psicóloga es privada, no es del Poder Judicial para Así hacer mismo, esa salvedad. La Salazar es privada. Dice, ella no es del ella es sistema. una psicóloga privada que es comisionada para entrar en causas del Poder Judicial y el juez le nombra. El juez le da la competencia y el juez ordena a las partes o a la parte que lleve a su hijo a tal psicóloga. El juez es el que firma. ¿Quién pide por ella? Y pide, en este caso, por ejemplo, la doctora Buccini, en otros casos pide la defensora misma de la niñez. Y la misma Buccini la otra vez dijo, es parte de mi equipo interdisciplinario, ¿verdad? O sea, ella tiene en su equipo interdisciplinario gente que funge de psicólogo sin serlo, ¿verdad? Esa fotografía que está ahí, ¿eso es real? Eso es de acá, Jorge. Mira, ahí tenemos, cuando el derecho pasa a ser ridículo, es lo lamentable. Y la justicia hoy está permitiendo esto. Si en el Poder Judicial, en despachos de jueces, hay psicólogos que no son psicólogos, por supuesto que vamos a llegar a ese extremo. Si psicólogo masajista anexo peluquería. Bueno, a ese extremo estamos llegando gracias a que el Poder Judicial hoy y la Fiscalía no están actuando a tiempo, Jorge. ¿Se parece? ¿Este dónde es? ¿En Luque? Esto es la ruta que une, creo que es Luque con San Lorenzo. Ahí están todos Chiapas, Asunción, Paraguay, es acá, ¿verdad? Y el Poder Judicial no está haciendo nada. Esta Ñembo psicóloga, Ñembo, así como suena, porque no es psicóloga, al día de hoy no está imputada, Jorge. Separó a muchísimos padres. Existe un caso en particular de una madre que fue separada de su hija con el informe de ella que cambió su seno. Fue la que vos pusiste el audio anterior, Jorge. No solamente no es psicóloga, sino que cambia el test psicológico de los chicos por sus pechos. Eso es un audio que vos pasaste acá en el programa, Jorge. Que se toma todo a pecho, ¿cómo es? Y se cambia silicona por el test psicológico, según ella, ¿verdad? La grabación no es mía, la grabación es de ella. O sea, ella le envió eso A una persona. al papá de la criatura que ella estaba atendiendo y que es el que le pagaba los pechos y que es el que le sacó la mamá, el chico a la mamá. A ese nivel estamos, Jorge. Y ese expediente está en el Poder Judicial, ojo. Señora Daniela, su caso, aclarando que usted no fue notificada de esta medida cautelar que No. le impusieron. ¿Quién le puso? O sea, que no quería que usted hable. Sí, fui censurada por la abogada Fátima Flor de Buccini. Yo hasta el día de hoy lo vi en las redes. O sea, no es para mí. Lo vi que ni siquiera tenía fecha la cédula de notificación. Y fue porque hablamos en un programa de radio y después teníamos que salir, creo que acá en la caja negra, y fui censurada. Yo me callé durante muchos años. De 2011 a 2015 estuve litigando con Fátima Flor y ya no me voy a callar más. Porque la ciudadanía tiene que saber la rosca. Lo que pasa en el juzgado del menor es tremendo. Es todo un negociado. Mi caso lo puedo poner como ejemplo, pero como mi caso hay muchísimos. Yo perdí en el 2011 la tenencia de mis 4 hijos. En un momento recuperé una de mis hijas, que es la que yo pude criar. Voy a poner mi caso como ejemplo, pero fue tremendo ver Vamos cómo a hablar mis entre hijos... paréntesis su caso, porque sus hijos ya son Claro, todos mis hijos ya mayores, ¿sí? crecieron, pasaron 9 años y ya le digo, yo me callé la boca desde 2011 al 2015. Ahora ya cuando yo empecé a ver por las redes que había muchos casos donde la Buccini estaba involucrada, yo decidí hablar. Yo decidí dar la cara porque esto no puede seguir pasando. Y hay muchas mamás que están sufriendo este tema. Discúlpame, Daniela, para que Sí. vos entiendas, Jorge. Esta señora fue denunciada por abuso sexual Sí. a sus hijos Sí, en fiscalía. en Con fiscalía. eso le sacaron la Sí. custodia de sus hijos y Sí. le entregaron, no siquiera al padre, a los abuelos, Sí, ¿verdad? sí, A los tíos, A perdón. los tíos, a Y los tíos. esta señora, después de años, fue desvinculada de la causa. Y ni siquiera se fue a juicio oral porque no había ninguna No. prueba contundente No había para llevarla a juicio absolutamente oral. nada. ¿Quién le devuelve eso a esta señora? Fue sobreseído No, usted, no, no. señora, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuántos años después? 2 años después. Y Y ahí se cortó todo ese tiempo no le totalmente, pudo ver no, nunca ahí más se a su corta, esa es la chicana que usan, no, ese es el modus operandi que usa para cortarte el vínculo con tus hijos y después, imposible recuperar el cariño, el amor, los cumpleaños, las navidades, es imposible. Nadie te va a devolver eso, ni a mis ¿Cuántos hijos ni a hijos mí. tiene usted? 4 tuve. Y a los Ya 4 son le- todos grandes, sí. Yo perdí en el 2011, en junio de 2011 perdí la tenencia de mis 4 hijos.
De los 4 hijos. Sí, y después, no conforme con eso, se me denunció en la Fiscalía de Lambaré. Perdí mi trabajo, perdí todo. Yo en un momento quedé en la calle y bueno, llamé a mi familia me auxilió. Pero acá te acribillan, te juegan a matar, no te tienen piedad. Te ponen una audiencia tras otra, una denuncia tras otra, una falsa denuncia tras otra y vos no sabés qué hacer. Yo ni tenía abogado en un momento. Yo estaba en la calle. Perdí mi trabajo porque la denuncia de abuso sexual me la mandaron al fax de la directora de mi colegio. ¿Y? ¿Usted trabajaba en un colegio? En un colegio católico, sí. Y bueno, todo esto que yo pasé y que viví, de perder el amor de mis hijos, niños. Los veía en las audiencias como tenían que estar declarando, perdiendo su niñez, totalmente manipulados, y Fátima Flor de Buccini aconsejando al papá que hiciera todo esto. Y me imagino que también ella aconsejaba a otras mamás que hicieran lo mismo, porque es el mismo modus operandi, siempre es la misma rosca. Tremendo. Jorge, en este punto, para darle la razón a la señora, tuvimos una causa reciente, donde allí en producción le mandé hoy la resolución, si se puede tapar el nombre de los chicos y de la madre, y la resolución es pública. Una causa que actuó la señora Buccini también, separaron de su madre, las arrebataron de la casa, pero con fuerza a los chicos, le separaron 3 meses de su madre, y ahí está, le restituyó la jueza ahora hace unos días a los chicos, ¿verdad? Esa es la causa por la cual la señora Fátima Flor de Buccini le puso una censura a la escribana Narvaja, a mí, a Daniela, porque estábamos hablando de esa causa en particular, Cierto. que era el modus operandi. También la acusó de abuso sexual a un cliente nuestro, ¿verdad? Que era novio de la mamá de esos chicos, ¿verdad? O sea, el modus operandi es el mismo. A fiscalía por abuso, por intento de violación. Y ahí va chicaneando para que nunca más le vea. Gracias a la luz. Y en ese proceso... Nunca más le vea a tu hijo. No, pero Claro. aparte... Y ahí te aparece la psicóloga Mau, te aparece la parapsicóloga y te aparece una cantidad de entidades dentro de los expedientes, ¿verdad? Y siempre y cuando ella esté ahí al frente de eso, vas a encontrar de todo, por eso pedimos se audite. Ahora, por ejemplo, le restituyeron a la madre, a los niños, después de 3 meses, y la causa en fiscalía ahora se le queda muerta. ¿Y el violador dónde está? ¿Dónde está el que supuestamente quería violar a la criatura? La fiscal dice: yo no encuentro elementos. Yo no voy a imputar a nadie acá así como están las cosas. Ya la mamá tiene la criatura, ¿verdad? El papá ya, hasta donde yo sé, hasta acá nomás. Y la doctora quiere seguir apelando, quiere seguir... Claro, si se le está desnudando su causa, ¿verdad? Yo imploro a este padre a que por favor pueda llevarse bien con la madre de sus hijos y que termine acá, porque si sigue haciéndose asesorar mal y llega a apelar esta restitución que le corresponde a la madre, ¿verdad? ¿En qué va a terminar? Y una cosa, Jorge, mira lo que dice ahí, como siempre te dije, costas a las perdidosas. Siempre pierde sus causas esta señora. ¿Y quién le va a pagar a esa mamá todo lo que gastó y los 3 meses que no tuvo con su hijo? Ella tiene que iniciar un juicio ahora para regularle honorario a su ex marido y comenzar todo de vuelta. No corresponde. Yo personalmente se lo dije. Deja así esto y que termine. No le regule honorario a nadie, que termine acá. Y ojalá terminen, ¿verdad? Pero para esta señora, ¿cuál es el problema? Costas a las perdidosas. Siempre pierde, pero nadie te devuelve el tiempo que ella te hizo pasar en el tribunal de una manera desleal y de una manera arbitraria, con parapsicólogos, ¿verdad? O con psicólogos que no tienen la capacidad de serlo, y con chicanas jurídicas. Yo hoy no me puedo ir a trabajar al tribunal, Jorge. ¿Por qué? Porque a esta señora se le ocurrió mezclar una cuestión de género y consiguió un juez de la Recoleta que me saque una medida de no acercarme 500 metros a ella. Por ende no me puedo ir al tribunal, como ella está todo el día en el tribunal. Si yo me acerco 500 metros a ella, ella llama al 911 y yo termino preso, ¿verdad? También me sacó una medida cautelar para que no pueda hablar de ella ante la prensa. Acá estoy hablando, no le tengo miedo, ya le dije que voy a litigar 10 años con ella si hace falta, pero esta olla yo voy a terminar de destapar. En su derecho a réplica el martes pasado, esta señora dijo que ella nunca litigó con usted. No, ella fue abogada de la madre de mi hija,
y están en todos los documentos. Esa señora dice cualquier disparate. También dijo que la psicóloga era de su grupo interdisciplinario y hoy resulta ser que es parapsicóloga o que es no sé qué cosa, porque psicóloga no es. Eso ya está confirmado. Ella habló de violencia de género, que usted la pudo ver en sus declaraciones. Y No pregunto, cuestionó su labor como profesional, sino que pudo haber ella nos denigrado en su condición sí, de mujer. Ella nos denunció a nosotros que la denigramos en su condición de mujer. La señora Daniela, mi persona, la doctora Eva de White y la escribana Narvaja. 3 son mujeres. Las 3 le denigraron en su género, inclusive yo. O sea, cuando vos le preguntaste qué expresiones yo utilicé o qué expresiones utilizó la escribana Narvaja, no supo responderte. Es porque no tiene. Ella solamente usa eso como una chicanería jurídica. Como no tuvo resultado, hoy no hay juez que quiera atender esa causa. Ya se inhibió el de la jueza de Villamorra, pasó a la de Trinidad. La de Trinidad todavía no sabe qué va a hacer con la causa. Y vos seguís con esa medida. Y ella está en el tribunal y yo no puedo entrar. Invocando una cuestión de género. Imagínate, esta señora fue doblemente revictimizada. No, le sacaron su hijo, jugaron con ella y ahora tiene que de vuelta a tener otra causa. Mira la cantidad de años después. ¿Por qué no recurre ella por difamación, por calumnia, si se siente agraviada? Pero no usar una cuestión de género. Señora Dígame. Daniela, Sí. ¿cómo su hijo llegó a recuperar a una nena? Sí, Creo. en aquella época una de mis hijas se enfermó gravemente de dengue y el papá me llama y me dice, mira, se está muriendo tu hija. Si se te muere a vos. Y bueno, así fue como esa hija quedó conmigo porque me dejó la tenencia en la enfermería. Y bueno, pude criar a esta mi hija y realmente lamento no haber podido criar a mis otros 3 hijos, que al día de hoy sé que tienen problemas de conducta. Ellos me siguen odiando, me siguen, vamos a decir, pensando que yo los abandoné, que yo no hice nada por ellos. Sin embargo, yo en esa época no pude hacer nada, pero ahora sí, ellos tienen que saber la verdad, que este es un fenómeno que le pasa a mucha gente, un fenómeno del que no se quiere hablar, que es la alienación parental, que hay mucha gente, muchos padres, en Padres por Siempre. En aquella época yo pude colaborar en fundar Padres por Siempre y del dolor que yo sentía, yo saqué ese coraje de juntar personas que pasaban por mi misma situación y los pude ayudar y pude ver cosas espantosas, pude ver abuelas llorando, tíos, primos que quieren ver a su pariente y no se los dejan ver. Esto es una situación que le pido a las autoridades, a la Corte Suprema, que le dé prioridad. ¿Por qué? Porque dañan al niño y después el niño crece y es un adulto con muchos problemas emocionales muy serios y no va a poder ni siquiera servir a la sociedad y va a repetir cuando tenga su pareja y va a volver a hacer el mismo daño. Entonces esto tiene que ser la Corte tiene que tomar cartas en el asunto, no pueden chicanear, no pueden hacer un negociado de esto, porque todos negocian, la abogada, hasta el asistente social. Vos para cumplir la orden de un juez tenés que pagarle 300.000 guaraníes al asistente social, siendo que ellos tienen un sueldo. Ahí está mal eso. Jorge, en el programa anterior, vos te acordarás, un invitado tuyo, el señor Julio Balmaceda, te mencionó que tuvo 240 comisionamientos de asistentes sociales. Sí, 240 millones, para hacer 60 cumplir una orden judicial. ¿Qué quiere decir? El sistema se está cagando de risa del juez. El juez deja que sus asistentes sociales se caguen de risa de él. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser que una persona gaste 65 millones de guaraníes simplemente para hacer cumplir una orden judicial? La orden judicial no se delibera, se cumple, Jorge. Entonces, es que ¿dónde estamos si vos para hacer cumplir una orden judicial vas a tener que contratar 240 veces a un asistente social? Cuando, volvemos al mismo ejemplo del comienzo, cuando la justicia ya se le toma como ridícula, deja de ser justicia. Esto ya es ridículo, 240 veces no podés pedir un comisionamiento, 64 millones. Este juez que es Trovato, que estudie sus propias causas y que haga ver un poco cómo 240 veces y no se va a cumplir. Vos pusiste un ejemplo espectacular, Jorge, cuando una persona se va al parque y su hijo no quiere retirarse.
¿Qué hace? Le agarra upa, le sube al auto y le dice, vamos mi hijo, tenemos que irnos a la casa, ya terminó el parque. Bueno, cuando vos te vas a cumplir una orden judicial que dice martes y jueves le retira a tu hijo de 4 a 6 de la tarde, no podés estar al arbitrio de un asistente social que si hace bien su trabajo deja de cobrar, porque así es. Si ella hace bien su trabajo y cumple el cometido de que ese chico se suba en el auto y vaya con el padre o con la madre, el juez no tiene más trabajo. ¿Por qué? Porque para ella es negocio que no se cumpla. Entonces el juez tiene otro comisionamiento. Y ahí hablamos, discúlpame, de los 64 millones que gastó Balmaceda y al día de hoy no puede hacer cumplir una sentencia judicial. O sea, la Corte tiene que hacer algo porque esta gente está bailando un tango sobre la cabeza de la Corte Suprema de Justicia. No existe justicia en ese fuero del menor hoy, Jorge. Exactamente. A mí como persona, más que nada me preocupa lo que pasó con esta psicóloga. ¿Ustedes tienen idea de cuántos exámenes psicológicos hizo esta señora sin estar habilitada y capacitada para hacerla? ¿A cuántas personas dañó? ¿A cuántos niños? ¿Cuántos adolescentes? ¿A cuántos padres, madres? Eso no puede ser. ¿Cómo el juez tiene que tener a la vista y saber cuáles son las personas que están en el caso? Estos jueces, yo creo que simplemente el actuario le subraya con fosforescente y él lee lo principal y no se empapa de estos casos donde estamos hablando de niños. Esto es tremendo porque además se cortan los vínculos. Y cuando a mí me pasó, se cortó el vínculo con mis hijos y cuando me reencontré, porque tuve la oportunidad de reencontrarme en octubre del 2019, gracias a mi hermana, era como una amistad. Era una cosa muy ficticia, ¿me entiendes? Y después cuando yo decidí sacar al tapete lo de la Buccini porque me llegaron muchos casos, se cortó. Ellos seguían tan envenenados como hacía 9 años atrás. ¿Qué quiere decir? Que este mal está ahí latente en la persona y falta una chispita para que explote la bomba y que pase cualquier cosa. Yo en octubre del 2019 tuve la alegría de poner en mi WhatsApp a mis niños. Bueno, hace unos días los tuve que bloquear. ¿Me entiende? A ese nivel estamos hablando de que esto deja secuelas para toda la vida. Y si la Corte no hace nada, esto va a reventar mal, porque el día de mañana la sociedad va a estar mal. ¿Me entiende? Su hijo le odia. Sí. 3, Me porque odian, una los liga 3. Sí, no, ella está todo bien. Pero mis otros chicos no me quieren. Me odian. Me odian desde hace 9 años. Esto no se cura así nomás. Esto ni con toda la terapia del mundo uno puede salvar. Por eso es que esto hay que tratar de tener alguna ley o algo que frene cuando papá y mamá empiezan a litigar en el juzgado. Tiene que haber algo que lo frene. Pero, Jorge, discúlpame, la ley es clara. Acá el juez tiene que apercibir a la persona que está incumpliendo con la sentencia y tiene que elevar ese informe al Ministerio Público y el Ministerio Público imputa por desacato. O sea, la ley está, Jorge, no se cumple. Este juez, por ejemplo, Trovato, como él ya dejó que se rían de su sentencia, 240 veces hay un comisionamiento y su sentencia no se cumple y él no envía ese informe de desacato. Es porque él no está haciendo bien su trabajo. Este señor no puede dejar que una persona esté pagando 63 millones de guaraníes para hacer efectiva su propia sentencia. Es ridículo, Jorge. Es ridículo. Y las herramientas no se están aplicando, depende de la cara del cliente. Pero es que es un negocio, por eso no lo van a parar. Y ahí A nadie le conviene. 63 millones de guaraníes, un cliente, caso, Jorge. un caso. Un caso. Un cliente, caso, 63 un caso. millones. Esta psicóloga, parapsicóloga, ¿verdad? Me comentaron que estaba cobrando 500, 600 mil guaraníes por sesión, Jorge, ¿verdad? 5 millones. Por chico. Sí, 5 Una vez por millones. semana. 2 veces por semana, 3 veces por semana. Acá por el negocio, Jorge, es claro. Te creo problemas para venderte soluciones. Y ahí entra, ¿sabes qué? El equipo multidisciplinario, ¿verdad? Entran los psicólogos, parapsicólogos, ya la hay maleta. Tengo que hacer una última pausa. A la vuelta, doctor, me dicen acá una persona, el abogado, preguntarle por qué no se enoja con el juez que decreta eso en vez de enojarse con la denunciante. Perfecto, estoy contento. Pausa, venimos enseguida. Nos seguimos en la caja negra. Eso es lo que te pregunté, doctor. Sí. Me dicen acá, todo apunta a la crítica hacia La profesional. Sí, y no hacia el juez o la jueza que Hemos tomó la decisión. denunciado parapsicólogos y demostramos acá
que la psicóloga no tenía matrícula, que no es psicóloga. Hemos denunciado a la jueza hoy sus expedientes se están auditando y creo que va a saltar a la luz todo. O sea, no es que no denunciamos a la jueza. ¿Por qué hacemos hincapié en esa profesional en particular? Porque yo como abogado he tenido varias causas, así como la de la señora Daniela, ¿verdad? Donde siempre la contraparte de esa abogada es violador, abusador, prácticamente no es come niño y hace un copy y pegue de los expedientes. Entonces, ¿por qué denuncio en particular eso? Porque quiero que se auditen los expedientes donde ella interviene y se van a dar cuenta que en todos sus expedientes, incluso en el último que hizo contra nosotros 4, con ella, Eva de White, mi persona y la escribana Narvaja, inventa causas en juzgados para el simple hecho de distanciar, ¿verdad? O que las causas no salgan a la luz. En el caso, por ejemplo, de uno de los que estuvo declarando ahí, en el programa anterior, que contó su historia, que hace 3 años no ve a sus hijos, ¿verdad? De la misma manera le acusaron de abuso sexual y al día de hoy no demostraron nada, pero nada no demostraron, y hace 3 años no les ve a sus hijos. Después le denunciaron por maltrato, por violencia, una cantidad de disparates técnicos, ¿verdad? Él no está al día de hoy con ninguna condena firme de nada y no le puede ver a su hijo 3 años. A los 2 hijos no le ve hace 3 años. Imagínate. Entonces, todo tiene un límite. ¿Y sabes hace cuánto está litigando? 8 años. Qué bárbaro. Acá me dicen también, y le pido disculpas a las personas que no le puedo responder, porque hay muchísimos casos, te decía Daniela recién fuera de la pausa. Me cuentan acá un caso, me dice la psicóloga de mi hijo también, hace 1 año hay una carpeta fiscal penal por abuso. La fiscal me dijo hace 3 semanas tengo todo para imputar, pero eso implica prisión inmediata al imputado y luego hay que ir a juicio. Yo no voy a ir a juicio y hay posibilidades de perder. El padre me metió un bozal legal, ahora se opone a una medicación que tiene que tomar mi hijo. Se inhibió la fiscal cuando tenía todo para imputar y la nueva no impute diciéndome ese disparate en mi cara, estoy absolutamente documentada. Y un tema fundamental para tocar también es Cámara Gesell. Impresionante lo mal que hacen en nuestro país y cómo una psicóloga quiso que mi hijo hablara mal de mi papá cuando el acusado es el chofer de su papá. Los casos que envían todos los días, doctores, yo aclaré el otro día, ¿verdad? Yo no hago esa valoración si culpable o inocente. Cada caso se tiene que analizar de manera puntual y particular. Lo que nosotros estamos evidenciando es que hay un esquema, evidentemente, operando y funcionando. Y ese esquema es que hay que denunciar y desbaratar. Ese esquema, el presidente de la Corte dio señales claras que quiere desbaratar. Ojalá esos sumarios que él ordenó se hagan, se estén haciendo en forma y tengan un resultado, tengan una respuesta a toda esta cantidad de gente que vos estás viendo que está padeciendo por esto, ¿verdad? Yo fui víctima de esto, Jorge, la señora también, y hoy no tenemos más nada que perder, más que darle luz y que esta rosca se caiga, se termine. Un juicio en lo menor de la niñez no puede durar más de 6 meses, Jorge. Tenemos que parar con juicios que duran 8 años, con 240 comisionamientos, como es el caso del señor Julio Balmaceda. Es una vergüenza que se estén riendo así del Poder Judicial. Unas cuantas asistentes sociales que por cobrar 300.000 guaraníes dilatan 240 comisionamientos. 3 años hace que no le vea a su hijo, Jorge, ¿verdad? Te repito, la ley se cumple. Hay una sentencia judicial, hay que cumplir. Y me va a decir, ¿cómo, Martín? Y de la misma forma que le sacas a tu hijo del parque cuando no quiere salir, Jorge, ¿verdad? Porque lo único que hay acá son niños que cuando se va el papá o la mamá a buscar le dicen, no me quiero ir con mi papá. Y claro, si tiene el PlayStation 9, 8 ahí adentro que le acaban de comprar para que no se vaya con el papá. Entonces, tenemos que ser inteligentes y hacer cumplir la sentencia. O si no, ¿para qué llegamos a litigar 3, 4, 5, 6, 7, 8 años? Tenemos una sentencia y después viene una asistente social a cuestionar la sentencia a ver si se va a cumplir o no. Eso es un disparate, Jorge, y eso es lo que hay que terminar. Y la Corte tiene que mandar señales claras. Y discúlpame, último, la Fiscalía tiene que hacer su trabajo y de oficio investigar a esta psicóloga Mau. Realmente. Se manifestaron, usted estuvo el viernes al mediodía frente al Poder Judicial, vi una cantidad de personas con carteles. Con batucada. Con batucada, ¿qué es lo que están pidiendo, Y Daniela? pedimos que los jueces actúen como tienen que actuar realmente y que se ponga un freno a esto, que se investigue, que se tenga profesionales capacitados. Tiene que llamar la atención de todo esto que estamos diciendo nosotros. Hay muchísimos casos y todos son calcados, eso es lo peor. Son calcados, tienen que llamar la atención. Esto ya tiene que parar. Esta rosca, este
negocio, este circo ya tiene que parar, porque si no, salen dañados los menores y para toda la vida, para toda la vida. Eso es lo peor, Jorge. Me impresionó esto que contaste, que después de todo este tiempo que estuviste Sí. litigando, te metieron una denuncia por supuesto abuso que Ujú. nunca se demostró, entre No, paréntesis, saliste salí de- sobreseída. Sí, sobreseída y en la Fiscalía General también, porque también se me mandó a la Fiscalía General. 4 años yo estuve ahí. litigando. Y Y ya hoy totalmente. tenés tus 3 hijos que no quieren saber No absolutamente quieren saber nada. nada de mí, exactamente. Y ya crecieron Jorge, y todo. por último, cuando comenzamos la primera denuncia te dije el pez cae por la boca. Cuando esta abogada hizo su derecho a réplica la otra vez, dijo que todo esto era porque existen ganadores y perdedores en los juicios. Le quiero decir a esta doctora que en este fuero no existen ganadores ni perdedores. En este fuero el único que pierde es el niño. Y si usted cree que un padre o una madre va a estar ganando porque usted dilata 8, 7, 6, 5, 4 años un juicio, está equivocada. Acá el único que pierde siempre es el niño y por favor téngalo en cuenta. Acá los padres no ganan ni pierden nada, así que por eso esto no es. Bueno, hay una expectativa, Daniela, por esto que anunció el presidente de la Corte, eso que escuché que estaban pidiendo el otro día en la movilización, esta auditoría, remitir al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y sí, esperamos ahora con la nueva corte que esto se tome en serio, que se investigue y ya le digo, tienen que parar, tienen que frenar esto porque cada vez es peor y cada vez las consecuencias en la sociedad se van a hacer sentir. Porque cada vez hay más divorcios conflictivos y cada vez hay más niños menores dañados con este tema. Doctor, ¿estamos confiados en esta...? Estoy confiado en el presidente de la Corte en que va a hacer esta auditoría en forma y le quiero pedir a toda la gente que está apoyando esta causa que confíe y que no pidamos leyes nuevas, porque están las leyes. Si empezamos a divagar con leyes nuevas, vamos a hacernos eco y vamos a hacerle caso a la gente que está queriendo desviar el tema. Las leyes están. Cuando un padre no cumple un régimen de racionamiento, el juez tiene la potestad de enviar a la fiscalía el desacato y que se vaya a dormir una madrugada en la cárcel, viejo, y ahí va a ver cómo va a cumplir el próximo jueves. Y Opama, y terminó. Pero terminó también el negocio del asistente social, pues. Claro. Por eso no lo hacen. Doctor, gracias por su tiempo. A muy usted, amable. Jorge. Señora Daniela, A usted. muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Gracias por acompañarnos. Aclaro, famosamente no podemos, Cintia, ¿verdad?, responder todos los casos. Nos gustaría traerle a todos los padres que tienen, que a vos también te escriben, ¿verdad? Pero eso es imposible. Tratamos de poner en contexto, ¿verdad? Y no también proteger la identidad de los menores, etcétera, etcétera. Bueno, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.